Precisamente el gobierno de Joe Biden reconoció a Edmundo González como el ganador de las elecciones. También han cuestionado que el régimen de Maduro se niegue a presentar esas actas. Vamos a ver. Estados Unidos ha anunciado que reconoce al candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, como el ganador de las elecciones presidenciales, al asegurar que las pruebas irrefutables de las actas muestran que derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos, si bien la autoridad electoral no ha publicado por el momento las actas de los comicios. Así lo ha hecho saber el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, ante los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, organismo que ha celebrado una reunión extraordinaria respecto de la situación en Venezuela, donde las protestas contra el chavismo se han saldado con 11 muertos y más de 1000 manifestantes detenidos. Por su parte, el líder venezolano ha sostenido que el informe del Centro Carter, especializado en la observación de elecciones y que concluyó este miércoles que los comicios celebrados este fin de semana no pueden considerarse democráticos, ya estaba escrito desde hace un mes, mientras que ha alegado que el organismo está controlado por el gobierno estadounidense. Asimismo, Maduro ha cuestionado cuántos comunicados sacaron los gobiernos del mundo, la Unión Europea y el Centro Carter, cuando el expresidente estadounidense Donald Trump denunció fraude en las elecciones de 2020, cuando Joe Biden llegó al poder. Bien, lógicamente que un país tan poderoso como Estados Unidos reconozca el triunfo de Edmundo González no puede verlo como un síntoma de esperanza, no puede decir, bueno, Estados Unidos no reconoce a González. Pero hay que reconocer que en el año 2019 reconocieron también a Juan Guaidó como presidente interino, ese encargado de convocar una nueva elección. Donald Trump lo recibieron en varios países donde lo reconocieron como presidente y hoy ya nadie se acuerda de él. ¿Qué es de Juan Guaidó todo esto? Así es. O sea, ya ¿Alguien lo ha visto en estos momentos? Así es. O sea, pasó a las páginas del olvido. El mismo Estados Unidos llegó a un acuerdo con Venezuela el año pasado y le dijeron a Nicolás Maduro, bueno, ya, tú eres el presidente, pero convoca nuevas elecciones. En ese momento están diciendo, Edmundo González ganó. ¿Algo va a cambiar? Lamentablemente no, porque pasa lo mismo que está pasando con OEA y con Naciones Unidas. Todos los países pueden decir lo que quieran, pueden estar en contra. Estados Unidos mantiene sanciones sobre Venezuela ya desde hace unos años. Esto ya ha comenzado hace varios años. Que incluso prohibieron que se compren bonos dentro del gobierno venezolano, le impusieron sanciones al petróleo, una serie de sanciones económicas que extrañamente se levantaron después que comenzó la crisis entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, flexibilizaron las sanciones, se han reactivado ahora en abril del 2024, pero probablemente las puedan endurecer, puedan aplicar más sanciones, pero hay que tener en cuenta que en ese momento sobre Venezuela pesan tantas sanciones que una más o dos más es como una raya más al tigre, por decirlo de una manera más coloquial. Simplemente no les va a importar. A Nicolás Maduro no le va a importar la condena internacional, que le digan que es un dictador, que le digan que es un sátrapa. Pueden decirle lo que quieran. Al señor no le interesa. Ya ha habido decenas de muertos, cientos de muertos en Venezuela por las protestas por este régimen que está atornillado en el poder y no ha pasado nada. Ha metido presos a decenas de opositores. Les contaba, Leopoldo López más de 5 años preso, hay otros que han tenido que escapar. Leopoldo López, de hecho, tuvo que escapar de Venezuela porque le dieron arresto domiciliario y aprovechó ese arresto para escaparse. Él mismo contó las torturas a las que lo sometían, la humillación a la que era sometida su esposa cada vez que iba a quererlo visitar. De eso nadie reclamó, nadie dijo absolutamente nada. De todo lo que está pasando en este momento, dicho sea de paso, hay una orden de captura o de detención contra María Corina Machado, contra Edmundo González, hay más de 170 detenidos, más de 10 muertos en Venezuela. Pero para la OEA, bueno, lamentablemente en la OEA no se pudo firmar un acuerdo, porque algunos países, entre ellos Brasil, Bolivia, Colombia, dijeron, nos abstenemos, preferimos no opinar, o sea, sobre ese tema no. Ok, en Naciones Unidas, en su momento, condenaron todo esto, incluso hasta el mismo Hugo Chávez. Tú recordarás esta reunión en la que el rey Juan Carlos le dijo, ¿por qué no te callas? No pasó absolutamente nada, o sea, después de eso no ha pasado nada. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente para todos los ciudadanos venezolanos que tal vez nos están viendo a través de redes sociales o en sus pantallas, esa situación no va a cambiar. Es doloroso, pero esa situación no va a cambiar. Maduro está atornillado ahí en el poder y la indiferencia de muchos líderes mundiales está haciendo que él siga ahí. Y va a seguir ahí, lamentablemente,
¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos. ¿Y eso en qué se traduce para todos aquellos, por ejemplo, venezolanos que viven en nuestro país? Se ha cerrado la embajada y no se ha cerrado la embajada porque el canciller fue muy duro o porque dimos un mensaje. Nicolás Maduro iba a buscar cualquier excusa, porque ya vemos, por ejemplo, lo que ha hecho ahora que se han dado las protestas. Recordemos que Nicolás Maduro siempre ha abandonado a todos aquellos que se fueron de Venezuela huyendo de su gobierno. Los 8 millones de venezolanos que están en diáspora por el mundo, a Nicolás Maduro no le importan. No solamente les impide votar, nunca se preocupa por si están bien, si hay hacer algún trámite de gestión. Retorno que solamente hubo uno, vio que tuvo muchos problemas y no más. Y justamente el plan de retorno es lo que menciona. Cuando habla de las tropas entrenadas por Chile y Perú, dice, aquellos vuelos humanitarios que permitimos regresen a Venezuela son de aquellas personas que hoy están detenidas, entrenadas por la delincuencia. O sea, está diciendo que todos aquellos que regresaron después de haber huido de su país, que regresaron en medio de una situación de desesperanza porque ya no podían entrar a los países donde estaban o porque tampoco habían conseguido trabajo aquí y se estaban muriendo de hambre y decidieron, regresaremos a partir de las promesas de Maduro, ahora los tratan de delincuentes. Nunca les ha interesado esa gente. Y acá, ahora que ha cerrado la embajada, los va a dejar abandonados a su suerte quién sabe cuánto tiempo. Así es. Ojo que para cualquier migrante, yo sé que muchas personas pueden pensar, bueno, ahí está, pues, decidieron regresar porque las cosas no están tan mal. No, eso me lo dijo un peruano en otro país. En algún momento tú quieres regresar, porque está bien, te puedes acá estar muriendo de hambre, pero estás solo. Por último, prefiero morirme de hambre en mi país porque al menos está mi familia y me puedo morir de hambre con ellos. Eso es lo que motivó que muchos venezolanos decidan regresar. Al que ahora el señor Nicolás Maduro los acusa de que son vándalos, que han sido terroristas, mercenarios, no entrenados en Chile, en Perú, en otros países con ideas así peligrosas y han regresado a prenderle fuego a Venezuela. Él los acusa de eso. Pero estas personas, como tú bien señalas, han regresado porque no encontraron oportunidades. Porque lógicamente se cierran las puertas, es muy difícil ahora encontrar trabajo en cualquier lugar. Te ves obligado a tratar de regresar. O sea, partes dejando toda tu vida con un montón de sueños, esos sueños se derrumban y no te queda otra más que regresar. Regresar sobre tus pasos y decir, bueno, tengo que volver. O sea, he perdido, he sido derrotado por todas estas circunstancias y tengo que volver. Y encima de todo eso, regresas a un país en crisis, con diferentes problemas, y luego te acusan de haber sido entrenado en otro país para causar desmanes. ¿Cuántas personas han sido detenidas? No lo sé. Al menos de las que él dice el señor Maduro. Claro. Lo que la oposición dice que son más de 170. Entre ellos hay muchos jóvenes que trabajaban con esos partidos políticos. O sea, los han detenido por trabajar con la oposición. No son entrenados en otro país, no son terroristas, no son vándalos. Los han detenido simplemente por sus ideas políticas, por estar en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y eso para él no le importa. Todo aquel que opine distinto a él es un enemigo, los odia, quiere ceder a los yanquis imperialistas, porque siempre el discurso es el mismo, ¿no? Es que Estados Unidos quiere quedarse con su petróleo, entonces por eso les interesa. Si de verdad Estados Unidos quisiera quedarse con su petróleo, hace años, en todo caso, lo hubieran sacado a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, hubieran enviado tropas, hubieran hecho una invasión, hubieran generado alguna situación de guerra y conflicto, porque motivos de sobra han tenido, porque los insultos, las agresiones, la polémica que se ha generado entre Estados Unidos y Venezuela ha sido amplia en los últimos 2 décadas. Así es. Bueno, hay que tener en cuenta también de que Estados Unidos solamente dirige una intervención militar contra un país si es que hay un interés poderoso para hacer una cosa así. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Para que haya una intervención, tal vez como tú dices, una intervención directa, esto sería una catástrofe porque produciría muchos muertos dentro de Venezuela. O sea, estás hablando de desatar una guerra dentro de Venezuela y ningún país va a acceder a hacer una cosa así. Es una cosa terrible.